porque el Señor nos dio una herramienta por la cual ese amor se perfecciona y crece en mi corazón. Lo que es Casa Adolescente, cuando yo transcribo, hago colportaje y hago inmersión, ese amor perfecciona mi vida. Hoy ha llegado una palabra y con esa palabra ha llegado una persona y es el mismo Cristo. Amén, porque Casa Adolescentes inculca esa palabra en nuestro corazón y es el mismo Cristo habitando en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Antes de yo llegar al CP, mi vida no tenía sentido y no le servía al Señor. Pero cuando yo llegué al CP, le empecé a servir al Señor y cada día más llenarme de esa palabra. Cuando me llené de esa palabra, recibo vida y esa vida se la puedo transmitir a otras personas. Y por mi experiencia, en lo personal, lo que me gusta de la Casa Adolescentes es el colportaje y la inmersión. Y la inmersión refinada porque es la llave para avanzar. Saldrá como valiente. Sepan, queridos adolescentes y jóvenes, el secreto más grande de la vida cristiana y permanecer en ella y vivirla es que tú sepas que tiene un espíritu dado por Dios. Porque en ese espíritu usted va a contener todo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Por medio de la inmersión en la palabra profética y de la práctica del Puedo Orar por Usted, los adolescentes comienzan a amar a Dios y a su palabra. La expectativa es que al llegar a su juventud y después de participar del Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio, los adolescentes puedan cooperar con la obra de Dios. En el año 2023 surgieron las casas de adolescentes. La principal característica de los adolescentes es el amor por la palabra, sin tener ninguna duda de que la palabra profética viene de Dios. La aceptación absoluta de la palabra profética creó un terreno para que Dios bendijera. Los adolescentes duermen y se despiertan con Dios escuchando los mensajes, transcriben la palabra y comenzaron a sumergirse en la palabra las 24 horas del día. Ningún hombre es capaz de hacer este trabajo. Nuestro sentimiento es que todas las iglesias de todas las regiones trabajen en este encargo para que sean renovadas. Entonces, ¿vamos a ejecutar este desafío? Levanta la casa de adolescentes y pisa la cabeza de la serpiente. La cosa que hacemos en Casa Adolescente, transcribimos la palabra, hacemos grito de guerra, salimos a las calles. Parece una manera didáctica para podernos acercar y conocer un poco más sobre la palabra de Dios y todo lo que nos quiere decir y enseñar a todos nosotros. A exemplo das nossas crianças, a exemplo dos nossos adolescentes que amam a palavra de uma maneira simples, porque eles não têm todo aquele conceito do mundo. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Estamos muy agradecidos por su encargo, su palabra. Cada día avanzando. Amén. Vamos a entrar en el mensaje 19. Aleluya. Por este mensaje 19 de la serie Palabra, Vida y Edificación del libro de Juan. Amén. Estamos viendo el tema general. Usted puede conservar ahí en este tomo que dice: os he puesto para que llevéis fruto. Aleluya. El tema de esta semana que encierra el encargo de este mensaje 19 es la sublime visión de introducir al hombre en la gloria. Amén. Eso hace parte del libro de Juan, capítulo 17, que encierra los versículos del 1 hasta el 13. Aleluya. Vamos a desglosar este tema, hermano, con mucho temor, con mucho temblor. Abra todo su ser, hermano, para que la palabra pueda penetrar. Amén.
Y el encargo crucial en este mensaje 19 es las revelaciones de Dios no se detienen. Dígale al hermano que está al lado, las revelaciones de Dios no se detienen. Amén. Y antes de aclarar y de pronto ampliar un poco acerca de este tema, queremos hablar acerca de todo lo que el Señor está haciendo desde el año 2017, cuando comenzó a avanzar el colportaje fuertemente, y el Señor nos compartía a través de Pedro Baldo todas las situaciones que pasaron los colportores. Muchos fueron martirizados, perdieron su vida, pero el Señor nos hablaba y también nos confortaba cómo fueron educados desde la niñez para que esto se propagara, aleluya, y ese impacto, hermano, permaneció. Pero, hermano, tremendo, hubo algo que nosotros necesitamos revisar hoy, y eso tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Vamos a mirar aquí, yo pude anotar algo acá, dice, necesitamos avanzar. El Señor nos reveló proféticamente que Sudáfrica sería un centro de obra. Tremendo, hermano, el Señor lo vio así, lo visionó. Todos sabemos, hermano, lo que se está logrando con todo esto. Y dice que desde el Evangelio avanzar por todo el continente africano, y hoy somos, hermano, esa manada pequeña que el Señor está usando, aleluya. Y el Señor nos compartía a través de este encargo del mensaje 19, algo crucial, tremendo, que nosotros hoy necesitamos considerarlo, hermano. Quiero mirar aquí un poco y dice, mire, además de predicar el Evangelio en Sudáfrica, mire todo lo que el Señor está haciendo, hermano, a través del colportaje, de todo esto. Y el Señor decía que se ha abierto un CEPET en Tanzania, aleluya. Ya hay 60 CEPEVistas, y la meta de estos 60 CEPEVistas más 40 CEPEVistas sería un número de 100 CEPEVistas para que comiencen a trabajar en Sudáfrica, hermano, a través del colportaje y ganar todo esto. Pero también vemos la casa de adolescentes que se está logrando ahí en Tanzania, amén. Ya cuenta con 30 adolescentes, la casa adolescente. Damos estos testimonios, hermano, antes de hablar un poco y desglosar el tema, para que pronto entremos en detalles de lo que está haciendo el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, dice que los primeros colportores surgieron con Pedro Baldo en los siglos XII y XIII. Y todo esto avanzó, hermano, de una manera, pero hubo un enfriamiento, se acomodaron. Oh, Señor Jesús, sálvanos, Señor, de entrar en esa comodidad. Entró la reforma, entró todo esto, hermano, y se encerró. Ya se perdió el impacto evangelístico, ya todo volvió a la normalidad, entre comillas, el vivir de iglesia en 4 paredes, y todo el mundo cómodo. Hermano, nosotros no podemos caer ahí. En estos tiempos necesitamos avanzar. Hoy el encargo es la calle, aleluya. Usted en su trabajo, donde esté, en el estudio, necesitamos orar para que ese espíritu evangelístico sea recobrado y no perdamos, caigamos en ese enfriamiento que se dio con todo esto. Entonces, el Señor apuntaba a esto. Yo pude anotar aquí algo, dice, lamentablemente después de la reforma, miren, después de la reforma protestante, los valdenses terminaron, después de la reforma protestante, los valdenses terminaron conformándose al cristianismo religioso y a la cultura secular de la época. Dios nos libre, hermano. Usted y yo, hermano, no podemos estar cómodos los domingos asistiendo solamente ahí. Tenemos que estar orando, hermano. Ese fuego que está en usted y que está en mí debe arder. Señor, necesitamos hablar, necesitamos estar con las personas. Amén. Esa debe ser su actitud y la mía. Amén. Entonces, ya para entrar un poco aquí con relación al tema de esta semana, voy a leerlo otra vez. Dice así: las revelaciones de Dios no se detienen. Oh, Señor Jesús. Vamos a revisar eso, hermano. No pueden detenerse. Amén. Usted y yo necesitamos estar siempre con esa actitud. Revélanos, Señor. Hoy hay una boca, aleluya. Hay una boca en toda la tierra, hermano. Y eso se está dando para que usted y yo y nuestra familia, nuestras iglesias, nuestras localidades podamos avanzar. Entonces, el Señor aquí apuntaba algo, dice. Anote aquí. Dice,
Vimos un video reciente sobre, está hablando acá acerca de los valdenses, y ellos explicaban algo, decía, ojalá si tiene para anotar, hermano, lo reiterara, hiciéramos inmersión ahí, dice, la iglesia no puede permanecer, mire, revisemos, en la luz, ni en la revelación de la palabra del pasado. Revisemos otra vez. Nos quedamos con lo del pasado, la luz, fuimos alumbrados, Señor reveló tremendamente, claro que sí, pero no podemos quedarnos ahí, no. Hoy el Espíritu está avanzando, hermano. No podemos estar ahí, quedarnos, no, que ya se reveló. Sí, amén por esa luz que recibimos, amén por esa revelación que se dio, pero el Espíritu está siendo claro hoy, hermano, no podemos quedarnos ahí. Dios nos guarde, necesitamos avanzar. Entonces, en esta experiencia, a través de este video, decía, tenemos que agradecer a Dios, claro que sí, estamos contentos con eso, por la luz de la palabra que nos dio. Revisemos, hermano, amén. Dice, pero el Señor siempre tiene nueva luz. Amén. Pero el Señor siempre tiene nueva luz que revelarnos en la palabra. Aleluya. Vamos a reiterar eso, hermano. Por eso el Señor continúa dándonos las revelaciones. Y esto no cesará. Es importante estar claro en esto, hermano. Por eso, miren, el folleto de la inmersión, hermano, ha traído esa frescura. Es la palabra fresca, es la palabra que está produciendo. Hoy, 19, creo, si no estoy equivocado, creo que 19. Hoy hay una palabra, hermano. Una palabra revelada, una palabra trabajada para que ustedes juntamente conmigo podamos avanzar. Ese es el encargo, hermano, que podamos apreciar, que podamos considerar. Y termino. Dice, hace poco le preguntamos a la gente, mire, todo esto de las calles, y el Señor, siempre usábamos la palabra, puedo orar por usted. Pero el Señor ahora, ¿qué está haciendo, hermano? A través del folleto de la inmersión, de la palabra fresca, llevamos a las personas a decirle, venga, quiero dar este punto con usted, quiero leer, y lo llevamos, lo leemos con la persona que contactamos, la sumergimos, hermano, y eso está produciendo un impacto en toda la tierra. Por eso el Señor está avanzando y quiere hacerlo con usted y quiere hacerlo conmigo. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor, que Dios está hablando una palabra centrada a la iglesia. Dios quiere avanzar con usted y conmigo. Señor, como dice el tema dice que contactando el único Dios verdadero. Tenemos que contactar el único Dios verdadero, hermano. Porque Dios es el camino y la vida. Dios es el camino y la vida. Señor, gracias, pues tú eres el camino y la vida. Mira que los judíos no actuaban a sí mismos porque no conocían el Padre, no conocían el Hijo. Por eso que ellos no obedecían a Jesús. Por eso lo querían matar, hermano. Por eso Dios creó al hombre para que gobernara esta tierra, hermano. Pero ellos no obedecieron a la voz del Señor, hermano. Y se unieron al padre de las mentiras. Como dice Juan 8:44, hermano. Ellos se unieron al padre de las mentiras, hermano. Ellos no obedecieron, hermano. Por eso el Señor quiere que usted conozca el único Dios verdadero. Como dice Juan 17:3. Conocer el único Dios verdadero. Porque Dios quiere contactarlo a usted con el único Dios verdadero, hermano. Cuando vino no hacían la voluntad de Dios. El hombre entró una vida dolorosa, no hacía la voluntad de Dios, hermano. Por eso Dios quiere recuperarlo a usted y a mí, hermano. Por eso que Él murió en la cruz. Derramó su sangre para justificarnos, para darnos la redención. Por eso el Señor quiere que usted y yo conozcamos el único Dios verdadero, hermano. Que nos contactamos para darnos la vida eterna, hermano. Dios quiere eso, hermano. Quiero que el hombre siempre haga la voluntad de Dios. Qué rico, hermano. Que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos al reino. Mira que los adolescentes
cada día practican la palabra. Y Dios quiere que usted y yo practiquemos la palabra, que la conozcamos, que hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos a eso, hermano, a usted y a mí. A usted y a mí llevarnos al reino, hermano. Que conozcamos a Cristo. Por eso que Dios murió por usted y por mí. Para lavarnos con su sangre. Dios, como dice la palabra en Romanos 5:12, que unos pecaron y destruyeron la gloria de Dios. Todos pecamos, todo. Por eso Dios quiere recuperar a usted y a mí, hermano. Quiere recuperarnos. Como dice la palabra en Hebreos 11:3, que Dios hizo el mundo, el universo, lo que no se veía. Él hizo el universo, lo que no se veía, hermano. Gracias a que Él hizo el universo, Dios quiere contactarnos a usted con ese Dios verdadero, hermano. Todos los días, hermano. Gracias por esta palabra profética. Gracias por ese Dios verdadero, hermano. Dígale al hermano que tiene al lado. Dios quiere llevarlo, que usted se conecte con el Dios verdadero. Dios quiere, hermano. Todos los días, hermano. Gracias por ese Dios verdadero, hermano. Cada día conociendo ese Dios verdadero en usted, hermano. Gracias al Señor, hermano. Aleluya. Ahora le toca al hermano Héctor Campo. Estamos conectados al único Dios verdadero. Estamos conectados al único Dios verdadero. Amén. Qué maravilloso, hermano, de verdad, esta salvación que Dios preparó para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu, de verdad, hoy nos quiere guiar a la verdad. Es el Espíritu, hermano. Hoy estamos en esta comunión de vida. El Señor nos ha mostrado este tema, de verdad que la sublime visión de introducir al hombre en la gloria. Hermanos, y como el Señor nos habla en su palabra, en el Evangelio, en la carta del capítulo 16 de Juan, el Señor nos muestra cómo Él habló al Padre para ir y volver y ser el consolador y poder estar con nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que no me vaya, porque si os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, fue el mismo Padre, por esta petición de Jesús en él, que Jesús pudo volver y estar con nosotros. Señor no nos dejó solo. Dice que Jesús, estando reunidos con los discípulos, Él abrió su corazón. Pero allí Él pudo abrir su corazón cuando ya el traidor se había ido. Ya el traidor no estaba en medio de ellos. Y el Señor estaba allí confiando todo lo que iba a hacer. Todo este proceso por el cual iba a pasar, Jesús lo confió a sus discípulos. Vemos aquí que Jesús los tranquilizó diciéndoles que no estarían solos. Amada iglesia, hoy el Señor nos está hablando también a nosotros, sus hijos. No estamos solos, Él está con nosotros. Y Jesús hablaba allí, hablándoles a ellos, siendo el Consolador, que aquel que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Respecto al juicio, Jesús dijo que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado. Satanás ya fue juzgado e irá al lago de fuego y azufre. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ahí ya nosotros hoy tenemos, hermanos, debemos estar convencidos, la certeza de lo que el Señor está haciendo para mostrarnos a nosotros este plan tan maravilloso. Pero ¿cómo llevamos a cabo el plan del Consolador en nosotros? Hermano, es cuando nosotros salimos a llevar este evangelio, el evangelio del reino, este evangelio que está dado para salvación de muchas personas. Pero hoy nosotros, el Señor nos muestra cómo podemos escapar
de ese juicio final es creer en Jesús. Hermanos, es creer en Jesús. La única manera de escapar del juicio final. La única manera de escapar del juicio final es creer en Jesús. Es creer en Jesús. Es creer en Jesús. Hermanos, nuestra fe, cuando creímos, cambió. Totalmente estábamos aislados, estábamos en ese mundo que existe, pero cuando nosotros creímos, hermanos, nuestra vida tuvo una transformación. Por eso el Señor nos muestra que el que no cree ya está juzgado, está en pecado y su destino es el lago de fuego. Los hombres, sin embargo, no fueron hechos para el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Señor Jesús nos está mostrando cómo ser prácticos en todo esto, lo que estamos recibiendo de la comisión con Él, hermanos, y esta comisión es llevar la salvación a muchos hombres, llevar la salvación a muchas almas. El mundo está ahí esperando por esta noticia, por esta visión, por esta revelación que hoy hemos recibido. Gracias al Señor, hermanos. Continuamos leyendo aquí en Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu nos habla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, nosotros en el pasado el Espíritu habló sus verdades, sus revelaciones, pero en el futuro Dios quiere la práctica de todo esto. Ahora necesitamos vivir la práctica de todo esto. Hermanos, el Señor nos estaba mostrando que en el 2020, años atrás, hermanos, este Salmo 110, versículo 3, habló de la aurora, habló del rocío de la aurora, que son todos los adolescentes que hoy están revolucionando el mundo entero. Hermanos, con todo esto que están viviendo ellos, el Señor nos muestra aquí, para terminar en su palabra, dice además, en el Evangelio de Juan también está escrito, que el Espíritu nos guiará toda la verdad y anunciará las cosas que están por venir. Cuando el Señor habla por medio del Espíritu de verdad, la palabra profética nos guía y nos impulsa a cumplir la voluntad. Lo que Dios quiere realizar está en el futuro, no en el pasado. Por ejemplo, en el 2020 recibimos la profecía contenida en Salmo 110, que el Señor haría caer del cielo a los jóvenes como gotas de rocío, como un ejército para luchar en el seno de la aurora, es decir, al final de esta era. En aquel entonces no había muchos adolescentes comprometidos en el vivir de la iglesia, pero esa palabra se cumplió y hace aproximadamente 1 año y medio muchos adolescentes comenzaron a participar efectivamente de la obra del Señor. Muchos adolescentes comenzaron a participar de la obra del Señor, formando este ejército que predica el Evangelio en las calles. Por eso el significado de la palabra profética es este: Dios habla y las señales suceden. Dígale a su hermano que tiene al lado: Dios habla y las señales suceden. Por eso la palabra profética se hace realidad cuando creemos y cumplimos su orden. Hermanos, esto no es invento de los hermanos. Usted y yo hemos recibido esa comisión. Nuestra comisión está en obedecer, en llevar esta palabra profética. Jesús es nuestro Señor. Aleluya. En el 2020 no fue revelado. En el 2020 no fue revelado. Los adolescentes como gota del rocío. Hermanos, gracias al Señor por el año 2020, donde nos fue revelado, hermano, el Salmo 110, versículo 3, unido a lo que nuestro hermano Héctor Campo ha compartido. Pero asimismo también esta semana el Señor nos mostraba y nos recordaba un versículo muy importante en Juan 16, versículo 33, donde el Señor nos decía de que Él ha vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. El versículo dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermano, el Señor nos dice esta noche, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, y el contexto, hermano, el Señor nos decía que vivimos en este mundo. Hoy está el sistema de este mundo que nos quiere ahogar, nos quiere apartar del Señor. Lastimosamente a veces vivimos afligidos, vivimos con sufrimientos, situaciones, pero el Señor nos dice, pero confiad, tened confianza, hermano, confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto ¿para qué? Hermano, para que sigamos adelante, podamos ver que tenemos un Dios que está dentro de nosotros, como vamos a ver ahora. Él mora en nosotros y Él quiere que esa vida que está dentro de nosotros se pueda liberar, se pueda expresar. Y así como hoy el Hijo glorificó, hermano, al Señor por medio de su muerte, por medio de la resurrección, hoy vamos a glorificar al Señor por medio de esa vida cuando expresamos, oramos por las personas. Así nos estamos glorificando al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida que está dentro de nosotros vamos a glorificar. Para eso el Señor nos mostraba en Juan también, capítulo 16, versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en la página 48, el Señor decía, el Hijo glorificó ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre? Realizando la obra que le fue encomendada. ¿Cuál obra? Sabemos todo lo que el proceso que tuvo el Señor. Tuvo un vivir humano. El Señor nos hizo un recorderis rápidamente que el Señor tenía 30 años, pero los judíos lo veían como de 50. El Señor nos mostraba en Isaías 53:2 que el Señor era como tierra seca, hermano, pero lo valioso era lo que había dentro del Señor, dentro de Jesús, de la persona del Señor. ¿Qué había dentro de Él? Estaba Dios mismo, estaba la vida divina, la vida eterna, la vida inmortal, estaba dentro de Jesús. El Señor en su proceso, hermano, todo realizó que lo que el Padre le había encomendado, la obra la realizó. Pero esa glorificación, hermano, se hizo efectiva por medio de la resurrección. Cuando ocurrió la resurrección de nuestro amado Señor, hermano, esa obra que el Señor hizo fue valiosa, tuvo un precio alto. Hoy el Señor, hermano, el Señor decía, esa cáscara de la humanidad tuvo que haber sido quebrantada. ¿Para qué? Para que pudiera ser liberada la vida divina que estaba dentro de Él. Para eso el Señor nos mostraba en Juan capítulo 12, versículo 24, que era uno de los versículos de leer con oración, que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Hermano, hoy, en el contexto, decía el Señor, ¿cómo muere el grano de trigo? Como muere el grano de trigo, así fue necesario que Jesús muriera. De lo contrario, permanecería solo, porque sin romper la cáscara de la humanidad, la vida divina que estaba en Él no podría haber sido liberada. Hoy el Señor nos está usando con muchas herramientas, así como por medio de la resurrección de Jesús lo llevó a la glorificación. Hoy nosotros de la manera muy práctica, hermano, hoy recibimos el Espíritu. Hoy el Espíritu está siendo impartido por medio de su palabra. Hoy nosotros recibimos, hermano, y necesitamos ¿qué? Ser fiel. ¿A dónde? A dar la palabra profética. Hoy, ¿cómo glorificamos? Hermano, cuando somos fieles, cuando damos lo de lo que recibimos. Esa vida divina que está dentro de nosotros se alimenta día a día, por medio de la palabra profética, por medio de la inmersión, y ella se añade, pero hoy nosotros necesitamos dar, que esa vida divina pueda ser liberada. ¿Y cómo? Orando por las personas, cuidando por las personas. Hoy muchos colportores salen, centros comerciales, en las calles, hermano, están glorificando al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida divina que está en ellos. Está siendo liberada, el Dios mismo está en ellos. Entonces, amados hermanos, que el Señor cada día nos lleve a experimentar cuán valiosa es la palabra profética, ver que hoy hay una sola palabra, una sola dirección, un solo camino, hermano, y todos juntos, hermanos, podamos practicar todo lo que el Señor nos está dando. Y ya para ir finalizando, me gustaba que el Señor decía aquí, decía, de la misma manera el Espíritu recibe la palabra de Cristo, por un lado, y por el otro la proclama que a la iglesia.
Consecuentemente, el Espíritu no habla por sí mismo, sino que habla lo que Cristo quiere. Jesús no hablaba por sí mismo, sino que hablaba ¿qué? Las palabras del Padre. Todo lo que el Padre tiene es del Hijo. Y todo lo que Jesús recibió del Padre, el Espíritu nos lo transmite por la palabra. Hermano, el Señor nos daba cuán importante es la palabra profética para todos, que el Señor nos lleve a experimentar todo este proceso lindo que el Señor nos está mostrando a través de la palabra profética. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, siguiendo con lo que el Señor nos estaba mostrando a través de esta semana y bueno, con lo que Henry estaba hablando acerca de la glorificación. Vamos a mirar cómo fue Jesús glorificado. En Juan capítulo 17, versículo 4, es el texto que por lo menos se mencionó. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la buena obra que me diste que hiciese. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver de que una de las peticiones que hacía el Señor antes de comenzar la gran oración que aparece en Juan 17 era la glorificación del Padre, que Él fuera glorificado. Entonces, hermanos, para poder entender, para poder mirar esto, Dios pueda dar luz en esta noche y usted pueda ver esto también. Vamos a mirar unos pasajes que aparecen aquí. En Mateo capítulo 17, nosotros podemos ver una escena, o sea, podemos ver un antegozo, podemos ver un anticipo de cómo fue la glorificación de Cristo. Entonces dice en el versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, miren esto, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 1 y verso 2. Entonces, hermanos, aquí así como estaba Henry ahorita hablando, aquí nosotros podemos ver cómo la cáscara de Jesús se abrió, ¿cierto? Porque él estaba hablando acerca de una semilla que necesitaba caer en tierra. Entonces aquí vemos cómo la cáscara se abrió y cómo Jesús mostró su glorificación. Esto fue un antegozo antes de la glorificación, antes de la resurrección, perdón. Entonces dice que en el monte de la transfiguración, ¿qué pasó aquí? Aquí llegó y se apareció también Moisés y se apareció también Elías. Entonces Pedro, imprudentemente, lo podemos decir así, imprudentemente y atrevidamente, interrumpió, ¿cierto? Y dijo, bueno, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces dice que hubo una interrupción de parte del Padre, porque la preeminencia es solamente para Cristo, bajó la nube, ¿cierto? Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O solamente que a Él oíd. Entonces dice que esta impresión que tuvo Pedro quedó tan registrada en él, ¿cierto? Que él lo colocó tanto y lo mostró en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde dice que Pedro, o sea, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad. Entonces mira que él registró esto quedó grabado, esto quedó hecho y él lo pudo transcribir en su carta. Bueno, hermanos, entonces, ahora vamos a mirar también cómo fue Jesús aprobado. ¿Cómo fue Jesús aprobado para que él alcanzara ¿qué? La glorificación? Ojo con esto, él fue aprobado ¿dónde? En su humanidad. Él fue aprobado como hombre, no como Dios, sino como hombre, porque él ya era Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que la vida divina, para que se pudiera liberar, era necesario que la cáscara de Jesús se rompiera. Entonces él tenía que ser aprobado en todas sus obras, ¿cierto? De lo contrario, miren este punto aquí, él podía ser dejado en la muerte, en la corrupción. Si él no hubiese sido aprobado, hubiese sido ¿qué? Dejado en la muerte. Pero como él fue aprobado, entonces su humanidad fue introducida ¿dónde? En la divinidad. ¿Dónde? A través de la resurrección, hermanos. Entonces nosotros vemos de que cuando él resucita, ¿qué pasa? Él es hecho ¿qué? El primogénito de Dios. Él anteriormente era el unigénito, entonces ahora es el primogénito.
Entonces, hermanos, ¿dónde vemos cómo es la manera de él ser aprobado? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 22, vamos a mirar esto rápidamente. Dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Mira, aquí está la palabra, aprobado por Dios. Entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces aquí vemos la aprobación de parte del Padre, aquí vemos la aprobación de parte de Dios. Entonces, hermanos, una aplicación que nosotros podemos ver aquí es que un hombre, ¿cierto?, no es aprobado por Dios según su capacidad o realizaciones de grandes obras, sino cuando permite, ojo con esto, que Dios haga su obra a través de él. Miren este punto muy importante, hermanos. Solamente Dios, Dios aprueba, no nuestras obras por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza, por lo que nosotros somos o por hacer grandes señales, sino ¿por qué? Por medio del Padre, por medio de Él. Esto es totalmente contrario que al concepto humano de que un gran siervo de Dios es aquel que realiza muchas obras para Él. Hermano, vamos a poner un pequeño ejemplo para poder entender un poco más esto. Un ejemplo pobre, a mí me gusta colocar muchos ejemplos, me perdonan, pero dice así lo siguiente. Hermanos, cuando uno por lo menos va a meter, buscar una aprobación de parte de una entidad, ya sea de un banco, de una empresa, buscando un crédito, uno tiene que pasar por varios filtros. Uno tiene que meter requisitos, tiene que meter papeles y fácilmente la entidad le puede decir aprobado o negado, cualquiera de las dos cosas. Este es un ejemplo pobre, pero aquí estamos hablando acerca de la aprobación de Cristo como hijo. Hermanos, esto es algo más elevado, esto es algo todavía, mejor dicho, superior a todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo fue aprobado él? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De su obediencia. Hermanos, solamente el hecho de él haber obedecido, así como estaba diciendo Henry ahorita, cierto, él no hablaba sus propias palabras, él no hacía su propia obra, sino lo que veía, eso era lo que él hacía. Lo que él oía, esto era lo que él hacía. Entonces, por esta causa fue que él fue ¿qué? Aprobado de parte de Dios. Entonces, hermanos, en Hechos capítulo 13 está registrado, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más vuelva a haber que corrupción, les dijo, os daré las misericordias de David. Ya que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, como ya lo dije, a través de la resurrección fue engendrado como el primogénito. Hermanos, esto está en el Salmo capítulo 2, pero todavía hay más. Hermanos, hay todavía más en esta aprobación. Mira que esta aprobación no solamente fue que él llegó a ser el primogénito, sino que, hermanos, él llegó a ¿qué? A él se le entregó, se le van a entregar todos los reinos de esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo sabemos de que es el príncipe de este mundo, es el príncipe de este siglo. Entonces, cuando venga Cristo, él tiene que ser despojado completamente de aquí y él se le entregarán todos los reinos. El Padre glorificó al Hijo mediante su muerte y resurrección para que también el Hijo glorifique al Padre, cumpliendo así que su voluntad. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a seguir con este encargo. Vamos a seguir con esta palabra. Hermanos, que nosotros podamos ver cuán importante es esto de parte del Señor. Hermanos, seguimos aquí. Sigue nuestro hermano Evelio. Amén. Jesús glorificó al Padre, realizando la obra que ha sido confiada. Realizando la obra que ha sido confiada. Hermanos, gloria al Señor, porque, ¿verdad? Jesús, en su vivir humano, glorificó al Padre, realizando la obra que le habían confiado. Hermanos, hoy también el Señor nos habla de que si alguien quiere glorificar a Dios, es haciendo lo que se le ha encomendado y no lo suyo propio. Hoy el Señor ha encomendado una obra. Entonces, si alguien, dice el Señor, si alguien quiere glorificar a Dios, tiene que hacer ¿qué? La obra que se le ha encomendado. Y hablaba de que nunca una persona puede hacer su propia obra. Por eso, por tanto, la gloria del Padre, la gloria es el Padre mismo. Hoy vemos que el Señor nos ha dado la palabra profética, ¿verdad?
a través de un canal, pero ese canal le da la dirección al Señor y Él ¿qué hace? La retransmite. Hoy nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor a través de este canal porque está unido, o sea, es el resplandor del Padre. Entonces, hoy vemos que el Señor quiere que en nosotros se exprese la gloria, que es la misma presencia de Dios en las personas. ¿Y en qué? Y es su resplandor. Vemos aquí que dice, como el Hijo unigénito de Dios, Jesús ya estaba con el Padre en la gloria, antes de que el mundo existiera. Pero solo en la resurrección el hombre Jesús fue admitido en la gloria del Padre, porque todo su ser estaba lleno de la vida divina. Entonces vemos que Jesús fue admitido en la gloria del Padre y dice que nosotros también lo seremos. ¡Qué visión tan sublime! Hermanos, hoy tenemos esta visión de que también vamos a ser recibidos, admitidos en la gloria del Padre, pero cuando cumplamos lo que el Hijo, así como el Hijo cumplió lo que el Padre le ordenaba, hoy también nosotros cumplimos lo que el Hijo ordena. Amén. Entonces, vemos aquí que en Juan 17, el Señor, la declaración de Jesús al Padre, le declaraba, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo Jesús reveló a los 11 discípulos que ellos eran parte de aquello que el Padre le había confiado. Y desde ese momento pasaban a ser responsabilidad del Hijo. Entonces, y el Señor nos hablaba textualmente, decía, quien guarda la palabra y obedece, forma parte de este grupo selecto. Aleluya. Amén. Qué maravilla. Qué maravilla poder participar de este grupo. Hermano, del grupo de los que guardan la palabra del Señor, de los que hemos creído que el Padre envió al Hijo para nuestra salvación. Amén. Sigue diciendo que de la misma manera debemos aprender a no hacer nada por nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos debe venir de Dios. Hermanos, y el Señor nos mostraba cómo nosotros debemos, para hacer todo es todo, encabezarnos en el Señor. ¿Para qué? Porque podemos hacer una obra conforme a nosotros, conforme a nuestra humanidad, hermano, pero esta obra no va a ser fructífera. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros haya esa total dependencia del Señor. Entonces, y Él nos mostraba que nosotros debe ser esa sustancia y nos hacía una analogía del sol. El sol lo representa a Dios, y los rayos del sol que vienen aquí a darnos luz y calor aquí en la tierra. Entonces el sol no puede venir aquí porque no resistimos, pero los rayos del sol sí vienen a darnos luz y vienen a darnos calor. Entonces, hermanos, esta es lo que el Señor quiere, que la sustancia de Dios en nosotros, a través de la palabra, y nos decía, cuando a través de la inmersión inculcamos la palabra profética dentro de nosotros mismos, Dios queda grabado permanentemente en nuestra persona. Aleluya, porque el Señor quiere estar grabado permanentemente en usted y en mí. ¿Y a través de qué? De la palabra, cuando hacemos inmersión en ella, cuando nos constituimos de ella, hermano, el mismo Dios queda grabado en nosotros. Amén. Uy, hermano, gloria al Señor, porque el mismo Dios queda grabado en nosotros. Amén.
Luego, hermanos, si el Señor nos finalizaba hablando de la gloria, el Señor nos decía de que vamos a ser introducidos en la gloria de Dios, que es el mismo Dios y nos va a llevar a una unidad perfecta. Esta unidad la produce el amarnos, la produce el amor. El amor del Padre y el Hijo nos lleva a esta unidad perfecta y vamos a ser introducidos, hermanos, en la gloria que Dios mismo para reinar con el Señor por toda la eternidad. Y el Señor nos decía allí, nos finalizaba hablando de que en la época en que el apóstol Pablo iba a escribir su segunda epístola a Timoteo, dice allí, antes de su martirio, dice que allí las iglesias ya estaban asoladas en degradación, ¿cierto? Porque dice allí que los falsos maestros ya habían introducido palabras de contienda, dice que habladurías inútiles, hermanos, ya había sido introducido en las iglesias, dice que enseñanzas extrañas, hermanos, y esto llevó a la iglesia a una degradación. Entonces eso lo vemos en 2 de Timoteo, vamos a verlo rápidamente, hermanos, en 2 de Timoteo, oh Señor Jesús, donde el Señor nos habla, hermanos, esto que hubo esta degradación, hermanos, por estos falsos maestros que trajeron contiendas de palabra y palabrerías inútiles a las iglesias. Entonces dice 2 de Timoteo 2:14, dice, hermanos, dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, hoy nosotros hemos sido dados por el Padre al Hijo. El Hijo conoce, decía el Señor allí, conoce a todos los que le pertenecen. Por eso, hermano, el Señor nos decía allí, hacía un ruego, hermano, de que no nos podemos, hermano, apartar de la palabra de verdad. Hermano, no nos podemos apartar de la palabra de verdad porque, hermano, dice que el Hijo conoce de todos los que le pertenecen. Nosotros le pertenecemos al Hijo, hermano. Aleluya, nosotros no podemos desviarnos de la verdad. Nosotros no podemos caer, hermanos, en estas palabras de contienda, en estas palabras inútiles. Decía aquí, 2 de Timoteo, en estas palabras prófanas. Nosotros no podemos caer allí. Nosotros no podemos desviarnos hoy de la verdad. El Señor quiere usarnos hasta el fin, hermanos. Y por eso hoy hay un clamor en el corazón de Dios que tenemos que ser fieles a esta palabra. Vamos a ser fieles a esta palabra, hermanos, porque no nos podemos desviar de la verdad. Hermanos, necesitamos estar firmes en la palabra que el Señor nos está hablando hoy a través del profeta. Amén. Y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso vile. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aleluya, porque el Señor quiere, hermanos, aleluya, hoy le pertenecemos al Señor. Decía aquí, hermano, el Señor quiere prepararnos para toda buena obra. Decía el Señor ahí, vamos a ser cooperadores del Señor. El Señor escogió a aquellos, guardó a aquellos 11. Hoy nosotros, hermano, hacemos parte de esos 11. Hoy, hermanos, somos esos fieles, hermanos, a la palabra del Señor. Hoy recibimos la dirección del Señor. Hoy usted y yo, hermano, hacemos parte de esos 11 que están unidos, hermano, a la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo? La voluntad de Jesucristo es hacer la voluntad del Padre. Aleluya, hermano. Por eso, hermano, hoy necesitamos, el Señor nos está preparando para toda buena obra. Hoy necesitamos ser fiel a la palabra de verdad, hermano, porque el Señor nos quiere usar hasta el fin.
hermano, el Señor nos quiere usar hasta el fin. Hermano, y dice allí en el 22, dice que lo de corazón limpio invocan el nombre del Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Aleluya, hermanos, dice con corazón limpio. Aquí nosotros no buscamos otra cosa, hermanos, que hacer la voluntad del Señor. Hermano, aquí nosotros no buscamos, hermanos, satisfacer nuestra ambición personal. Hermano, aquí nosotros no buscamos, hermanos, reconocimiento, como el Señor nos ha hablado. Nosotros no buscamos, hermanos, nada, obra personal, nada para nosotros mismos, nada de estas ambiciones. Hermanos, si nosotros tenemos este corazón impuro, hermano, el Señor no nos va a usar hasta el fin. El Señor no nos va a usar hasta el fin, hermanos. Si en nosotros hay impureza, hermanos, de ambición, de satisfacer nuestra ambición personal, hermanos, de posiciones, de curules, de cargos en la iglesia, ¿qué va a suceder? Vamos a salir, hermanos, y no vamos a ser usados por el Señor hasta el fin. Entonces, que el Señor nos dé un corazón puro. Hermano, que cada día oremos al Señor, Señor, deme un corazón puro, que haga tu voluntad, que edifique la iglesia, que edifique el cuerpo de Cristo, que dé vida, aleluya, para que su iglesia sea edificada. Ese es, hermano, nuestro único interés aquí debe ser en la vida de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos decía allí, hermanos, de que hoy necesitamos ser introducidos en la gloria. Allí nos llevaba al libro de Hebreos. Aleluya, rápidamente, hermano, al libro de Hebreos. Hebreos 2.6, dice allí, Hebreos 2.6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada. Hermanos, nosotros no somos nada, ¿verdad? Solo somos mayores que las criaturas, decía allí. Pero dice que el Señor nos escogió. Aleluya, porque el Señor nos escogió. ¿Para hacer qué? Para ser coronado de gloria y de honra. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos escogió. Dios nos escogió. Dios nos escogió para ser coronado de gloria y de honra. Para ser coronado de gloria y de honra. Dios nos escogió. Dios nos escogió para ser coronado de gloria y honra. De gloria y honra. Hermano, esto es maravilloso. Hermano, fuimos escogidos, hermano, por Dios. Aleluya, para ser coronado de gloria y honra. Hermano, y el versículo Hebreos 2, hermano, nos sigue diciendo. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero todavía, hermano, las cosas no son sujetas a nosotros. ¿Cuándo va a suceder esto? Hermano, ¿cuándo va a suceder esto? Que las cosas, hermano, que todas las cosas van a ser sujetas al hombre. ¿Cuándo va a ser esto? El 9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y que todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de la fe. Hermanos, el hombre dice que en la creación fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Pero hermano, Jesús, hermano, vino a esta tierra, Él murió, Él resucitó. Hermano, Él fue coronado de gloria y honra. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, con un único objetivo. Hermano, de que usted y yo, hermano, un día vamos a ser coronados de gloria y honra. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Un día usted y yo vamos a ser coronados de gloria y honra. Por eso el Señor vino. Jesús como hombre murió, resucitó. Hermano, fue coronado por parte del Padre de gloria y honra, con un único objetivo de que usted y yo un día vamos a ser coronados de gloria y honra. Hermano, y el Señor nos decía allí, ya para finalizar y darle paso a nuestro hermano, dice allí de que vamos a ser introducidos en la gloria. Hermano, ¿y quién es la gloria? La gloria es el mismo Dios, ¿verdad? Y cuando seamos introducidos, hermano, dice allí, en esa práctica de amor, hermano, dice que el Padre y el Hijo son uno.
Aleluya, porque el Padre y el Hijo son uno. Ellos experimentan la unidad. Y cuando nosotros, hermano, dice que la gloria no es un brillo, no es un resplandor. La gloria es un poder, dice que tiene fuerza, ¿verdad? Está trabajando hoy en cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Aleluya, gloria al Señor, porque Jesús dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Entonces ese es el trabajar de la gloria hoy en nosotros. Hermano, esta unidad no es una unidad fabricada por el hombre, no es una unidad de amistad, de ir a comer salchipapas. Esa no es la amistad que el Señor está hablando aquí. Es la amistad, es la unidad del Padre y del Hijo. Es la unidad orgánica del Padre y el Hijo que se produce en el amor. Por eso nosotros tenemos que estar en la realidad del amor para que esta unidad se produzca en nosotros. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque hoy, hermanos, el Señor está trabajando con su gloria en nosotros. Un día, hermanos, vamos a ser introducidos en el mismo Dios, hermano, que es la unidad misma. Aleluya, por toda la eternidad. Jesucristo es nuestro Señor. Continuando nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz. Aleluya, con los anuncios. Vamos a estar allí, hermanos, orando, invocando, recibiendo estos anuncios con mucho espíritu. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor. Así como venía compartiendo nuestro hermano Pablo, para ya terminar la reunión. Dice, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, hermano. Todo esto, hermano, que dice Juan 17, 21, 23, hermano, necesitamos unirnos en oración, ¿verdad? Eso es lo que el Padre quiere, que seamos uno. Hermano, y para el día, hoy, hermano, hoy a las 6 de la tarde, van saliendo los hermanos servidores, aún para una gran comunión en la ciudad de Bucaramanga, hermano. Vamos a orar para que el Señor los lleve, hermano, para que el Señor les dé un corazón dadivoso, para que vayan con un corazón abierto. Pero ¿qué necesitamos hacer? Orar, es ser unos, así como el Padre es uno con nosotros. Hermano, vamos a seguir orando por cada uno de los hermanos que van a esta comunión. Amén. Y que salen de diferentes ciudades. Amén. Segundo punto. Hermano, casa de adolescentes. El día sábado a las 8 de la mañana el Señor espera aquí a los adolescentes, hermano, para tener un momento de palabra, vida y edificación. Hermano, y a través de esto también, en ese mismo transcurso vamos a tener la práctica de idiomas, hermano, ya que hace 15 días esto fue algo glorioso, algo maravilloso que el Señor está haciendo. También allí vamos a tener el servicio de música, aún para aquellos adolescentes, hermanos, que quieran, hermano, estar en este servicio. Vamos a hacerlo con amor. Amén. También pedimos oración por nuestro hermano Miguel Jiménez. Hermano, ya él está en recuperación, pero también está en espera de unos exámenes, hermano. Vamos a estar orando por él. Hermano, sabemos que el Señor se manifiesta a través de todas las cosas. Por eso nuestro hermano va a salir victorioso. Amén. El día sábado el Señor espera el sector B, los hermanos del sector B, para hacer el servicio de aseo. Hermano, este servicio que necesitamos darle el valor, hermano, porque el Señor, en algo tan simple, hermano, el Señor se va a manifestar. Amén. Por eso el sector B, hermano, los espera el Señor. Amén. Hermano, y para el día domingo, la gran fiesta del Señor. Esta fiesta, hermano, que el Señor nos tiene preparado. Vamos a venir todos, hermanos, con gozo, con alegría, pero vamos a traer, hermano, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermano, nuestros votos. Hermano, el Señor los espera todos. Aquí queda el hermano Pablo encargado con otros hermanos para esta gran fiesta, hermano, que el Señor nos está preparando. Por eso desde ya, hermano, preparémonos para esta gran fiesta. El Señor nos espera. Terminamos orando. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, una palabra de mucha edificación, de mucha vida, Señor, que usted nos suministró en esta noche. Señor, que esta palabra siga aún creciendo más en nosotros. Señor, ayúdanos a ser uno, Señor.
aún como tú eres uno con nosotros. Por eso muchísimas gracias, Señor. Gracias por todos los que se conectaron, Señor, por los que también escucharon esta palabra, pero que también abrieron su corazón para ganar el encargo. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén. Porque el Señor nos dio una herramienta por la cual ese amor se perfecciona y crece en mi corazón. Lo que es casa adolescente, cuando yo transcribo, hago colportaje y hago inmersión, ese amor perfecciona mi vida. Hoy ha llegado una palabra y con esa palabra ha llegado una persona y es el mismo Cristo. Amén, porque Casa Adolescentes inculca esa palabra en nuestro corazón. Y es el mismo Cristo habitando en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Antes de yo llegar al CP, mi vida no tenía sentido y no le servía al Señor. Pero cuando yo llegué al CP, le empecé a servir al Señor y cada día más llenarme de esa palabra. Cuando me llené de esa palabra, recibo vida. Y esa vida se la puedo transmitir a otras personas. Y por mi experiencia, en lo personal, lo que me gusta de la Casa Adolescentes es el colportaje y la inmersión. Y la inmersión refinada, porque es la llave para avanzar. Saldrá como valiente. La vida de Salvador. Sepan, queridos adolescentes y jóvenes, el secreto más grande de la vida cristiana y permanecer en ella y vivirla es que tú sepas que tiene un espíritu dado por Dios. Porque en ese espíritu usted va a contener todo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Por medio de la inmersión en la palabra profética y de la práctica del Puedo Orar por Usted, los adolescentes comienzan a amar a Dios y a su palabra. La expectativa es que al llegar a su juventud y después de participar del Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio, los adolescentes puedan cooperar con la obra de Dios. En el año 2023 surgieron las casas de adolescentes. La principal característica de los adolescentes es el amor por la palabra, sin tener ninguna duda de que la palabra profética viene de Dios. La aceptación absoluta de la palabra profética creó un terreno para que Dios bendijera. Los adolescentes duermen y se despiertan con Dios escuchando los mensajes, transcriben la palabra y comenzaron a sumergirse en la palabra las 24 horas del día. Ningún hombre es capaz de hacer este trabajo. Nuestro sentimiento es que todas las iglesias de todas las regiones trabajen en este encargo para que sean renovadas. Entonces, ¿vamos a ejecutar este desafío? Levanta la casa de adolescentes y pisa la cabeza de la serpiente. La cosa que hacemos en Casa Adolescente, transferimos la palabra, salimos a las calles. Parece una manera didáctica para podernos acercar y conocer un poco más sobre la palabra de Dios y todo lo que nos quiere decir y enseñar a todos nosotros. A exemplo das nossas crianças, a exemplo dos nossos adolescentes que amam a palavra de uma maneira simples, porque eles não têm todo aquele conceito do mundo